Hola gente, soy Alfredo Tricánico abriendo las puertas de un nuevo capítulo de las historias olvidadas de los Beatles. En febrero del 68, John, Paul, George y Ringo, junto a sus parejas, viajaron a Rishikesh, en el norte de la India, para asistir a un entrenamiento avanzado de meditación trascendental en el ashram del Maharishi Mahesh Yogi. Se decía que en esa época se sentían desmotivados y las relaciones entre ellos se resentían en silencio. La fama los seguía golpeando, ya no tocaban en vivo, su vida pública era poca y todo lo que decían o hacían se magnificaba y por primera vez les estaba costando escribir canciones. Pero ese viaje en busca de espiritualidad los volvió a poner en el camino de la creación, produciendo decenas de canciones, muchas historias y rumores. En su autografía, Pattie Boyd, primera esposa de George Harrison, se adjudicaba el mérito de haber introducido a George y a los otros Beatles en la meditación trascendental. Pero en realidad fue George quien hizo la movida para llegar al Maharishi Mahesh Yogi, cuyo nombre verdadero era Mahesh Prasad Varma, nacido el 12 de enero del 17 en Rahim, India, y fallecido el 5 de febrero de 2008 en Vlodrop, en Países Bajos. El Maharishi había sido un gurú religioso indio, fundador de la meditación trascendental. Se había trasladado a Estados Unidos en el 60 y empezó a enseñar una técnica de yoga y meditación que a partir del 72 se extendería por otros países como ciencia de la inteligencia creativa. Alcanzó fama mundial mediante su relación con miembros de la contracultura de los años 60, específicamente estrellas del pop y el rock como los Beatles, el grupo californiano Beach Boys o el cantautor escocés Donovan. George era amigo de David Wynne, un escultor británico de figuras de animales y retratos, dentro de los cuales hay una del Maharishi del año 62 y otro de los Beatles del 64. En agosto del 67, David fue quien le comentó a George que el Maharishi estaría en Londres para impartir una serie de conferencias sobre meditación trascendental. Decía George: el 24 de agosto fuimos a la conferencia en el Hotel Hilton. El único que no asistió fue Ringo. Yo compré las entradas. En realidad buscaba un mantra y me gustaba la idea de meditar. Ya había leído al respecto. El Maharishi no les era desconocido a los Beatles, ya que lo habían visto por televisión cuando eran niños, recordaba Paul. De tanto en tanto salía en el programa de actualidades People and Places y todos decíamos: ¿viste anoche a ese loco? Así que todos sabíamos quién era ese tipo bajito y risueño, decía George. El Maharishi daba al día siguiente de su presentación en el Hotel Hilton un seminario en Bangor, al norte de Gales, y nos dijo: vengan y les enseñaré a meditar. Así que al día siguiente tomamos el tren hacia Bangor, recordaba Neil Aspinall. Estábamos todos en Euston Station para subir al tren. Yo fui en auto porque me resultaba más cómodo. Sin, la mujer de John, se quedó atrás entre la muchedumbre y perdió el tren. La llevé hasta Bangor, pero yo no asistí al seminario. Fue una excursión fantástica. Llamamos a todos nuestros amigos para decirles que fueran también. Cynthia no pudo subir al tren, cosa que fue terrible y muy simbólico. Se escribió mucho sobre el tema, pero lo ocurrido marcó el final entre ella y John. Si hubiésemos conocido al Maharishi antes, no hubiéramos tomado LSD, pero las drogas las habíamos dejado antes de la historia de la meditación. Pero esa experiencia galesa, que comenzó siendo una revelación, terminó abruptamente. La muerte de Brian Epstein, el manager de los Beatles, hizo que los músicos abandonaran el retiro. Hubo una llamada. John contestó. Quedó lívido y dijo: Brian ha muerto. Había dedicado gran parte de su vida a los Beatles y era uno de nosotros. Fue un golpe muy duro, nos afectó mucho.
Este personaje, el gurú hindú, aprovechó la situación y empezó a anunciarse como el maestro de los Beatles. Era su mejor publicidad, no era para menos, y se dijo que convenció a los 4 de Liverpool para que viajaran a la India. Cada año, el Maharishi impartía un curso de meditación trascendental para los occidentales. Quería ir y meditar en forma intensiva. Después de grabar varias sesiones de Lady Madonna, The Inner Light y Across the Universe en febrero del 68, el grupo musical más famoso del mundo, con sus esposas y varios allegados, finalmente viajaron a la India. Los primeros en llegar fueron George y John. 2 días después lo hacían Paul y Ringo. Llegaron a Rishikesh, situado donde el río Ganges nace en el Himalaya, donde el ashram del Maharishi los esperaba. Un ashram es un lugar de meditación, un centro de enseñanza religiosa y cultural. Pero los Beatles no estarían solos. El curso para formar maestros en la disciplina de la meditación trascendental tenía muchos alumnos y celebridades occidentales, entre ellas la actriz Mia Farrow y su hermana Prudence, Mike Love del grupo Beach Boys, el músico de jazz Paul Horn, el cantautor Donovan, el fotógrafo Paul Seitzman. Vivían en cabañas con relativa comodidad y un pequeño baño. La rutina era tranquila y con pocas variantes: un desayuno frugal, ejercicios, meditaciones, alguna charla del Maharishi y tiempo libre para caminar y componer. Decía John: me pasé 5 días meditando en una habitación. Escribí cientos de canciones, no podía dormir y alucinaba sin parar. Meditaba por varias horas. Era la forma de tener alucinaciones increíbles. Recordaba Ringo. Fue fantástico, diversión y meditación. Estábamos en un lugar muy espiritual. Meditábamos y asistíamos a los seminarios del Maharishi. En Rishikesh, George cumplió los 25 años, donde hicieron una pequeña fiesta y el homenajeado ejecutó el sitar. Te levantabas temprano y desayunabas con todos. La comida era vegetariana. Después del desayuno, se volvía a la cabaña. Meditabas un poco y luego hablábamos o tocábamos la guitarra. Básicamente era comer, dormir, meditar y asistir a las charlas del Maharishi. Por primera vez en mucho tiempo, los músicos no estaban rodeados de periodistas, flashes ni de jóvenes aullantes. Disfrutaban de la paz del ashram. Fueron semanas productivas. Compusieron muchas canciones, algunas de las cuales se editaron en el álbum blanco como Dear Prudence, Obladi Oblada, Bungalow Bill, Blackbird, I Will. Pero otras no llegaron a ser grabadas, sino hasta que comenzaron sus carreras solistas, como lo fueron Junk de Paul, Not Guilty de George y Child of Nature, luego transformada en Jealous Guy de John. George fue el que menos compuso, ya que su estadía estaba concentrada en el aprendizaje de la meditación. Donovan, un cantautor emergido en la década del 60, nacido en Escocia, contó que en esos días las canciones le brotaban a los Beatles, que Paul estaba todo el tiempo con una guitarra entre sus manos y que todos los presentes eran testigos de cómo nacían esas melodías que después se convertirían en clásicos. La tranquilidad, la naturaleza, el sonido de fondo de los animales, la paz interior que tanto buscaban, los había vuelto a poner creativos. La repercusión de esta actividad fue enorme, como cualquier cosa que hicieron en esos años. Pero a esta se le sumaba la novedad, el exotismo, la intriga de lo desconocido, el destino lejano. El Maharishi estaba muy contento con esa exposición y con la publicidad que traía para su ashram, quien no solo buscaba publicidad, sino también dinero. En algún momento, el Maharishi quería hacer un documental con los Beatles,
Se dijo que estaba en contacto con una importante cadena televisiva y aseguraba la presencia del grupo inglés. Así había vendido el proyecto. Fui a Rishikesh para que no rodaran la película porque tenían un contrato de 3 con United Artists y solo habían hecho 2, A Hard Day's Night y Help. Finalmente se hizo la tercera, que sería de dibujos animados, Yellow Submarine. Pero a pesar de toda la novedad y la espiritualidad, comenzó la retirada de los 4 de Liverpool. Los primeros fueron Ringo y su esposa Maureen, quienes duraron un par de semanas. Ringo volvió a casa antes. No soportaba la comida. Había mucho curry y picantes y su estómago se le revolvía con facilidad. Y Maureen no aguantaba los insectos. Por mi parte, me había fijado un periodo de tiempo concreto en Rishikesh, algo así como 3 semanas. Fui el segundo en irme. La idea del curso era que durara las semanas que hicieran falta y al final se trasladaba el campamento a Cachemira. Era algo que hacían cada año. El Maharishi me propuso para que fuera, pero ya tenía planes en el sur de la India, grabar con Ravi Shankar, que estaba rodando una película llamada Raga. Creo que John quería volver porque había comenzado su relación con Yoko. Cuando volvieron John y George, me dijeron que el Maharishi había querido tener relaciones sexuales con una rubia. Hubo bastante lío con todo ese tema. Al día siguiente hablamos con el Maharishi y nos preguntó por qué nos íbamos. Le contesté: si eres tan cósmico, lo tenés que saber. Deberías saberlo. Y me fulminó con la mirada como diciéndome: te mataré. Entonces lo supe porque lo había dejado en evidencia. Se suponía que el Maharishi tenía una vida célibe. John era el más enojado de todos. Se sentía defraudado. Veía a ese hombre que se vendía como espiritual demasiado preocupado por el dinero, la fama, las celebridades y las mujeres. Como catarsis, John compuso Sexy Sadie, otra canción del álbum blanco. Cuando en los 90 los Beatles sacaron los CDs y el video de Anthology, la parte que contaba el viaje del grupo a la India estaba musicalizado con esa canción. George se opuso y luego de una larga charla consiguió que el director cambiara la idea. Al final utilizaron Across the Universe para ese segmento. Otro rumor que corrió por la salida abrupta de John señalaban a Alex Mardas, apodado Magic Alex, un griego estrafalario muy cercano a los Beatles que, proclamándose inventor, les hizo perder mucho dinero con sus proyectos, ya que ninguno funcionaba. Entre otros, la instalación de los estudios de grabación de Apple en Savile Row, ya que literalmente no servían para nada. Y fueron George Martin y los técnicos de Abbey Road quienes acomodaron las cosas. Se decía que quería alejar a John del Maharishi para no perder la influencia y la cercanía con el músico. Magic Alex dejó admirado a John y Alex entró en nuestras vidas. Un tipo encantador, pero solo al principio. El estudio de Apple iba a ser de 72 pistas, que en el 68 era demasiado. Compramos unos ordenadores enormes a la British Aerospace de Weybridge y se guardaron en un granero en St. George Hill, donde acumularon un montón de mugre. La idea era muy buena, pero Alex nunca la puso en práctica, como sucedía con todos sus inventos. Las acusaciones de conductas sexuales impropias y abusos se fueron disipando con el tiempo. El único que se mantuvo firme fue John, que llegó a decir que se equivocaron con el Maharishi, pero que la meditación trascendental seguía siendo de gran utilidad. Por su parte, Mia Farrow, la persona involucrada, en sus memorias, publicadas en los 90, relativizó los hechos, lo mismo que Cynthia Lennon y algún que otro testigo. El Maharishi sufrió algún daño en su reputación luego del incidente, pero fue un riesgo que asumió. Sin embargo, pasado el tiempo, regresó a los primeros planos y el escándalo quedó olvidado. Su método funcionaba y en la década del 70 la meditación trascendental se expandía por todo el mundo.
El Maharishi llegó a la tapa de la revista Time en el 75 como en Mad. Escribió libros e incluso grabó discos de meditación. La foto de los Beatles en la India con sus collares de flores se convirtió en un ícono. Las costumbres hindúes, su música, su vestimenta, como así también la práctica de la meditación, ingresaron a Occidente en gran parte de la mano de los Cuatro de Liverpool. Esto es todo por ahora. Mi agradecimiento a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla y en cualquier momento nos volveremos a encontrar con otra de las historias olvidadas de los Beatles. Un saludo afectuoso. Hasta la próxima. Wonderful roses, they tell me in sweet